¿Cuál ha sido tu experiencia más paranormal? Historia 1. Mi mujer y yo vivíamos en una casa antigua construida en 1900. Siempre cerrábamos la puerta del dormitorio por la noche, ya que las puertas eran muy viejas. Una noche me despertó el ruido del picaporte de la puerta de nuestro dormitorio, y algo empezó a golpear la puerta muy fuerte, como boom, boom, boom. Me asusté pensando que estábamos a punto de morir. Mi mujer se sienta en la cama y empieza a caminar hacia la puerta y dice, «¿Quiere entrar?». Los golpes habían parado momentáneamente en ese momento. La agarré antes de que pudiera llegar a la puerta, y se despertó o salió de su estupor, no lo sé. Ambos nos sentamos en la cama aterrorizados mientras golpeaba la puerta un par de veces más, y luego se detuvo. No teníamos un teléfono en la habitación para llamar a la policía, así que esperamos hasta la mañana para abrir la puerta. No había nada fuera de orden en la casa. Todas las ventanas estaban bien cerradas, y las puertas seguían cerradas con llave. Ni idea de lo que pasó esa noche. Historia 2. La perra de mi familia vivió hasta los 20 años, y de vez en cuando tenía sueños en los que salía de unos arbustos y yo me emocionaba al verla y empezaba a acariciarla. Una noche después de tener ese sueño, siempre me emociona tenerlo, se lo estaba contando casualmente a mi hermana por teléfono. No había llegado a la parte de que era un sueño recurrente, y se quedó muy callada hasta el punto de que pensé que se había cortado la llamada. Cuando le pregunté si seguía ahí, me dijo, «Anoche tuve ese mismo sueño, y lo tengo a menudo. Cuando estoy en ese sueño, reconozco los arbustos y sé que ella está a punto de salir contoneándose con su colita rizada, meneándose. Ahora estoy convencida de que el difunto perro de la familia nos visita a las dos a través de los sueños». Historia 3. Hace 10 años, los padres de un compañero de clase me dejaron quedarme en su casa, mientras buscaba trabajo, posteriormente a 2008. Fui a mi habitación, me senté en el borde de la cama y llamé por teléfono a mi entonces novia para romper con ella. Estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Después de la desmoralizante llamada con los ojos llorosos, me di cuenta de que había un gato gris sobre la almohada. El gato era semitransparente, y me quedé allí sentado, perplejo y con el corazón roto, mirando cómo aquel gato fantasma se lamía la pata. Me froté los ojos, volví a mirar. Seguía allí. El gato se disolvió como un holograma. Fui a ver a la pareja propietaria de la casa y se los conté. Abrieron un álbum de fotos y me enseñaron el gato. Me dijeron que había muerto hacía unos años y que le gustaba pasar el rato en mi habitación, a menudo encima de las almohadas de la cama. Todavía hoy es lo más confuso que he presenciado en cuanto a creer o no creer en lo sobrenatural. Historia 4. Tuve una experiencia déjà vu muy extraña cuando era adolescente. Mi tío y su familia se compraron una casa en la otra punta del país y un verano fuimos de visita. Cuando nos detuvimos frente a la casa, conocía cada rincón. Le describí a mi padre el patio trasero, que tenía una distribución extraña. Conocía la distribución de las habitaciones de arriba, donde estaban los cuartos de baño, qué armarios y cajones de la cocina contenían qué objetos. Fue tremendamente inquietante. Historia 5. Mi madre tenía una gata siamesa de 19 años llamada Salem, que falleció cuando yo estaba en un campamento de ciencias cuando tenía 13 años. Se fue en paz mientras dormía, después de una vida plena. Ella y yo siempre habíamos estado muy unidas y me lo tomé muy mal, pero la vida sigue. Un par de años después tuve un día muy duro en el colegio. Estábamos en una casa nueva, nos habíamos mudado el año anterior. Entré por la puerta principal y me dirigí a la cocina después de las clases, y me serví un vaso de algo para beber. Me senté en la isla de la cocina y miré hacia el salón, a través de la mesa. De repente sentí una abrumadora sensación de calma. Una nube, en realidad, es la única forma en que puedo describirla. Pareció materializarse sobre la mesa de la cocina y flotar allí, ondulando ligeramente. Y supe en mis malditos huesos que era Salem. La sentí tan clara y plenamente como siento la silla en la que estoy sentado mientras escribo esto, 25 años después. Era ella y me quería. Duró 5 o 10 segundos y desapareció, y los sonidos, sentimientos y olores normales del mundo volvieron a mi percepción. Pero en esos pocos momentos, nuestra gatita fallecida hacía 2 años quiso consolarme, y yo la sentí, y funcionó. Historia 6. Tengo un recuerdo vívido de la infancia cuando estaba enfermo. Tuve la gripe o lo que fuera cuando tenía 5 o 6 años, y me dejaron dormir en el sofá y ver la tele. Mi madre me dio Robitussin o lo que fuera, y todo el mundo subió y se fue a la cama. Era a principios de los 80, así que aún no teníamos mando a distancia. Había que levantarse para cambiar de canal o de volumen. Terminaba el programa que estaba viendo y daban las últimas noticias. El formato habitual, 2 o 3 personas sentadas en una mesa de redacción parloteando. Estaba demasiado somnoliento y enfermo para cambiar de canal, así que me resigné a aceptarlo como mi aburrido entretenimiento.
Pero entonces los presentadores empiezan a hablar cada vez más alto. Levantan la voz y empiezan a ponerse de pie en sus mesas, mirándome, gritando las noticias. No puedo soportarlo más. Corro a bajar el volumen y vuelvo al salón, poco iluminado, y me meto debajo de la manta. Con el sonido apagado, los presentadores se quedan sentados sin mover la boca, mirándome fijamente, sin moverse. Subí corriendo una vez más y apagué el televisor. Y me quedé tumbado en la oscuridad, aterrorizado. Se me pone la carne de gallina solo de contar la historia. Aún puedo verlo. Historia 7. Cuando era pequeña jugaba sola a las Barbies en la habitación de mi abuela. Esa zona de la casa siempre me ponía ansiosa y solía tener que correr por el pasillo trasero que llevaba al garaje. Podía sentir que algo no iba bien. De todos modos, nunca daba la espalda a la esquina trasera de la habitación, aunque la casa de muñecas estaba orientada hacia esa esquina. Así que jugaba en un ángulo de 3/4 en todo momento. Además, cuando la mayoría de los niños juegan, vocalizan y hacen hablar a sus juguetes, yo permanecía en silencio todo el tiempo. Hablaba en mi cabeza porque sentía que si decía algo en voz alta, algo iba a responder. Cuando fallecieron mis abuelos, yo ayudaba a mi madre a limpiar la casa. Tenía 14 años y hacía años que no entraba en la habitación, así que decidí volver sola. Seguía teniendo la misma sensación de inquietud en cuanto entraba a la habitación. Siendo como soy y demasiado curiosa para mi propio bien, dije, «a la mierda», y me paré en el lugar exacto en el que siempre había sentido algo. Inmediatamente me recorrió un escalofrío por la espalda y salí corriendo de la habitación. Más tarde esa misma noche tuve un sueño en el que volví a entrar en la habitación. En el lugar había una gigantesca figura humanoide negra que parecía estática. Se me quedó mirando, luego se abalanzó sobre mí y me desperté. Desde entonces tengo sueños con ella, sobre todo en las fechas en que fallecieron mis abuelos. No sé lo que es, pero nunca me he sentido amenazado. Aunque algunos amigos míos me han dicho que sentían cierta energía a mi alrededor y que les parecía paranormal. Soy de la opinión de que mientras no intente hacerme daño, cuanto más mejor. Además, estuve hablando con mi sobrino sobre ello hace unos años. Solo nos llevamos 9 años de diferencia, así que ambos estuvimos en esa casa varias veces, y coincidió en que siempre se había sentido incómodo en la habitación de la abuela, y también tuvo que correr por el pasillo que conectaba con el garaje. Mi tía también tuvo una experiencia en esa habitación cuando se quedó a dormir una vez. Dijo que se despertó y sintió una pequeña mano contra su mejilla. Personalmente creo que era un espíritu diferente. Mi tío fue asesinado cuando tenía 4 años. Creo que era él. Historia 8. Una historia que me contó mi tío y que mi tía le rogó que no contara a las 9 de la noche, porque yo era pequeño y estaba a punto de irme a la cama. Mi tío restauraba coches cuando se jubiló. Era chapista y cuando se jubiló, compraba coches, los arreglaba y los conducía mientras trabajaba en ellos durante unas semanas. Cuando tenía un coche, mis tíos se encontraron con un conocido que les habló de mi abuelo, el padre de mi tía, y de cómo los habían visto a los tres conduciendo por la ciudad unos días antes. Mis tíos coincidieron con el hombre en que efectivamente estaban en la ciudad en ese momento, pero que papá no había estado con ellos. Esto sucedió varias veces. La gente los vio a ambos conduciendo por varias zonas, pero observaron que mi abuelo iba en el asiento trasero. Mi tía tuvo una sensación peculiar, obviamente, porque mi abuelo nunca estuvo con ellos. Estaba vivo en ese momento, pero no había estado en ese coche. Nunca. Ocurrió tanto que mi tío fue a hablar con el hombre al que le había comprado el coche. El hombre confirmó que había sido el coche de su padre y que su padre había fallecido recientemente. Mi tía y mi tío nunca sintieron nada extraño mientras estaban en el coche. Pero en cuanto mi tío lo restauró, lo vendieron rápidamente porque a mi tía no le gustaba estar en él. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.